Hola amigas y amigos, el día de hoy les voy a mostrar cómo tejer a crochet o ganchillo este precioso granny. ¿Te gustaría saber cómo tejerlo? Pues acompáñame de principio a fin a ver este video. Y si te perdiste del granny del pino o de la corona, no te preocupes, solamente déjame en la parte de abajo tu comentario y con mucho gusto te envío el enlace para que me acompañes a tejerlo y completes tu proyecto. Comenzamos. Voy a comenzar giro para hacer un anillo o un círculo mágico. Aquí cierro y voy a comenzar en esta ocasión a tejerle medio punto. 1, vamos a ignorar la cadena, así es que yo voy a colocar el marcador aquí, donde acabo de hacer el medio punto. Dos, van a ser medios puntos en un solo tiempo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cierro mi círculo o mi anillo mágico y voy a continuar aquí en esta parte donde tengo mi marcador. Voy a retirar y voy a hacer el cierre con un punto deslizado, una cadena, hago medio punto y voy a poner el marcador en el primer medio punto y voy a dejar aquí en este mismo espacio otro medio punto. Vamos a ir aumentando 2 medios puntos en cada punto, 1 y 2. Siguiente espacio, 1 y en el mismo espacio 2. Siguiente espacio, 1 y en este mismo espacio 2. Y así voy a continuar hasta finalizar toda mi vuelta. Una vez terminada mi vuelta, voy a hacer un punto aquí donde tengo el enlace para que se vea cerrado. Aquí voy a hacer un punto y voy a cerrar donde tengo mi marcador. Aquí en esta parte voy a hacer el cambio de color y cierro. Con este mismo hago una cadena con la lanita doble, 2 más y vamos a tensar aquí en esta parte. En este mismo espacio voy a levantar 1, van a ser puntos altos sin terminar, 2, 3 puntos altos sin terminar y el que ya tengo aquí serían 4. Ahora para cerrar voy a hacer el cambio de color. Cierro todos los puntos, me voy a pasar al punto que sigue y voy a tejerle un punto alto. Aquí en esta parte acomodo y retiro. Y miren, este ya lo perdí, que es el cordón de inicio. Ahora yo voy a continuar, ya lo puedo retirar también. Y yo voy a continuar en este caso, ya tengo aquí uno,
y en el que sigue vamos a hacerle 2. 1 y 2. Y voy perdiendo este pedacito de material. En el que sigue 1 y en el que sigue 2. 1 y 2. Y esto lo voy a hacer todo alrededor. En un espacio hago 1 y en el que sigue 2. Y al mismo tiempo voy perdiendo estos pedacitos de material. Una vez terminada mi vuelta, yo voy a hacer la unión aquí donde tengo el cierre con un punto deslizado. Vamos a tejer en este caso 1, 2 cadenas y en este mismo espacio yo voy a tejer un punto alto y voy a colocar el marcador sobre el punto, ignorando las cadenas. Me paso al siguiente punto y voy a tejerle 1 y 2. Y en esta ocasión ya tenemos 2. Voy a pasarme al que sigue, tejo punto alto, siguiente, punto alto, y en este que es el número 3 hacemos 2. 1 y 2. ¿Sí? Entonces vamos a tener 2, 1, 2 y nuevamente aumento. 1, siguiente 2 y en este que sigue hago el aumento. Y esto hasta completar toda mi vuelta. Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren, ya he terminado mi vuelta y aquí lo pueden observar mejor. Aumento, 1, 2 y aumento, ¿sí? Ahora, en esta parte, aquí donde tenemos el enlace, yo voy a pasar y voy a tejerlo y me voy a pasar aquí donde tengo el marcador. Entonces estoy sustituyendo las dos cadenas por este punto de enlace. Y aquí cierro con un punto deslizado. Ahora, me voy a pasar al siguiente espacio o al siguiente punto tomando solo la mitad de la cadena. Deslizo 1, mitad de la cadena, 2, mitad de la cadena, 3. Y aquí comienzo a tejer 1, vamos a tejerle 1 nada más. Y en este mismo espacio, amigas, vamos a tejer 2 medios puntos. 1 y 2. Y el de la cadena serían los 3 o le podemos agregar uno más como gusten en casita. Una cadena me voy a pasar 1, 2, 3 sin tejer. Y en el número 4 hacemos 1, pero van a ser puntos altos. 2, 3. 2 cadenas y en el mismo espacio 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadena, voy a pasarme 3 espacios, 1, 2, 3 y en el punto número 4 tejo 3 medios puntos. 1, 2, 3. Una cadena, paso 1, 2, 3 y en el punto número 4 repito 1, medios puntos, 2, 3, una cadena, pasos 3 sin tejer, 1, 2, 3 y en el número 4, 3 puntos altos, 2 cadenas y en el mismo espacio 3 puntos altos. Y esto hay que aplicarlo hasta finalizar toda mi vuelta. Una cadena, paso 3 espacios, 1, 2, 3, punto número 4, medio punto. Mismo espacio, medio punto, mismo espacio, medio punto. Una cadena,
1, 2, 3, punto número 4, medio punto, mismo espacio, medio punto y medio punto. Una cadena, 1, 2, 3 y en el punto número 4 es donde voy a comenzar a tejer los 3 puntos altos para hacer la esquina. 2 cadenas, 3 puntos altos. Y ahora sí, completo mi vuelta y miren, hasta este momento cómo está quedando. Aquí ya estoy por finalizar, amigas. 1, 2, 3 en el punto número 4 hacemos el medio punto por 3 veces, una cadena y me voy a pasar a donde tengo la cadena. A ver, voy a retirar la cadena. Aquí donde tengo mi primer cadena voy a hacerle un punto bajo y así me va a quedar. Ahora, en esta parte de aquí, bueno, ¿qué les parece? Todavía tenemos tiempo. Que yo haga mejor la cadena, el enlace y más adelantito hacemos el primero. Deslizo, deslizo mejor. Y aquí, en el que sigue, es donde voy a hacerle 2, 3 cadenas y comienzo a tejer sobre la cadena 2 puntos altos para completar los 3. Una cadena, me paso a la esquina. Ya sabemos, en las esquinas vamos a tejer 2 y 3 puntos altos, 2 cadenas y en el mismo espacio 3 puntos altos para formar una esquina. Una cadena, ya tenemos aquí nuestra esquina. Me voy a pasar donde tengo la cadena y voy a tejer 3 puntos altos, una cadena. Me paso aquí a este espacio, 1, 2, 3, una cadena, me paso este espacio, 1, 2, 3, una cadena y aquí en la esquina hacemos 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Y así como tejí en esta parte, voy a completar toda mi vuelta. Ya he terminado mi vuelta y quiero mostrarles hasta este momento el tamaño que tiene. Es igual a la corona y es igual también al pino, ¿sí? Así es que podrá salirnos una manta, un individual, un cubrecamas o lo que nosotros necesitemos. Y ahora aquí en esta parte lo único que voy a hacer es pasarme al punto que sigue para darle final con este color. Y vamos a hacer nuestro cambio de color. Vamos a comenzar, puedes comenzarlo en una esquina o donde tú prefieras, amiga, esto es opcional. Voy a hacer la primer cadena, ya saben, con la lanita doble y después 3 cadenas más, 2 puntos altos para completar los 3 que necesitamos, una cadena y continúo. Relleno el espacio que tengo vacío, una cadena y hago esquina, ¿sí? Entonces va a ser el mismo proceso que empleé en la vuelta pasada. Voy a completar mi vuelta. Una vez terminado, comenzamos con la decoración. Antes de continuar, para hacer la decoración yo te recomiendo utilizar un ganchillo más pequeño, es decir, utilizar un ganchillo del número 3 para que las letras y la decoración te quede un poquito más pequeño y puedas pegarlo más fácilmente. Para la decoración haremos lo siguiente. Hago una cadena, nueve cadenas, esta la voy a pasar sin tejer y en la que sigue tejo punto bajo. 2, voy a ir tejiendo uno por cada espacio, 3,
4, 5, 6, 7 y 8. Una cadena, me voy a pasar este punto sin tejer y en el que sigue hago deslizado. 1, 2, 3. Aquí voy a hacerle una cadena y voy a tejer un punto bajo. En el que sigue, punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Voy a pasar una cadena sin tejer y en la que sigue, punto bajo y punto bajo. Y continúo. 1 y 2. Una vez terminados estos 2 puntos voy a hacer 4. Me voy a pasar este sin tejer y en el que sigue punto bajo. Siguiente punto bajo y punto bajo. Y aquí voy a girar y hacer la unión con un punto deslizado para que me quede así. Y aquí voy a dejar un poquito de material porque recuerden que con este material vamos a sellar. Entonces podemos hacerle el punto deslizado, punto deslizado, punto deslizado y así nos va a quedar. En este caso nuestra letra. Sí, queda un poquito más gordita a este lado o así se ve, pero esto tiene que quedarnos por abajo a la hora de pegarlo. ¿Sí? Entonces, miren. Así es más o menos como nos tiene que quedar. Ahora, para las esferas va a ser el mismo proceso que usamos aquí. Es el mismo proceso que vamos a usar para las esferas. Ahora vamos a, una vez que ya las tenemos, vamos a comenzar con la decoración. Quiero mostrarles, amigas, entonces como va a ser el mismo tamaño de la esfera, van a ser el mismo tamaño, lo único que vamos a hacer es con nuestra aguja e hilo, vamos a ir cosiendo en este caso, ¿sí? Entonces vamos a acomodarlo que nos quede bien bonito, puedes sujetarlo con alfilerillos para que te quede mejor, ahí en casita. Pero mire, va a ser muy rápido y muy fácil, hacia abajo y hacia arriba. Y listo. Entonces, anímense a practicarlo ahí en casita. Recuerden que ya está disponible el pino y la corona, pues para que vayan, me visiten y puedan hacer una linda manta. Puedan hacer también individuales para mesa o lo que ustedes prefieran. Incluso también esos cuadritos les pueden servir como agarraderas de cocina. También podemos utilizarlos en, por ejemplo, hacerle una funda a la licuadora. Pueden hacerle una funda a su tostador, al garrafón de agua o lo que ustedes prefieran. Y aquí en esta parte yo acomodo, miren, como yo quiero que me vaya a quedar. Y listo. Entonces voy a pegar la decoración y regreso para mostrarte cómo ha quedado el resultado final. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya cómo ha quedado la decoración. Este es el lado del revés, este es el lado del frente. Así es que, bueno, ahí en casita, miren, aquí tuvimos que hacerle unos acomodos para que más o menos nos quedaran aquí. Y así es como va a quedar. Y recuerden que ya está disponible nuestro pino y también nuestra corona. Así es que si te perdiste estos videos, no te preocupes, solamente déjame tu comentario en la parte de abajo y con mucho gusto te estaré enviando los enlaces para que vayas, me visites y puedas completar este bonito trabajo. Nos vemos en un siguiente video y muchas, pero muchas gracias por acompañarme el día de hoy. We wish you
you a Merry Christmas. We wish